Víctor Manuel Jiménez Tamayo, estudiante de la Universidad de Yacambú, instituciones del proceso civil, cátedra impartida por la profesora abogada Zoe Soret Nieto. Hoy nos toca hablar acerca del laxo probatorio, su promoción, oposición, admisión, evacuación, casos donde no hay lugar al lapso probatorio, tribunal con asociados, informes, autos para mejor proveer. ¿A qué llamamos lapso probatorio? Lapso probatorio es el espacio de tiempo que va desde el lapso de promoción establecido en los artículos 388 y 396 de nuestro Código de Procedimiento Civil hasta la conclusión del lapso de evacuación establecido en el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil. La apertura del lapso probatorio en nuestro sistema se produce automáticamente, sin necesidad de decreto, sin necesidad providencia del juez o a solicitud de las partes, por el solo hecho de vencerse el lapso de emplazamiento de contestación de la demanda. En cuanto al cómputo del lapso probatorio, tenemos que si el asunto no debiere decidirse sin pruebas, el lapso será de 15 días para promocionarla y 30 días para evacuarla. Que las pruebas deben evacuarse o practicarse en el mismo tribunal, que las pruebas deben practicarse o evacuarse en el propio tribunal de la causa sin comisión a otro juez, que las pruebas deben evacuarse en un tribunal comisionado al efecto, que las pruebas deben evacuarse fuera del lugar del juicio con un juez comisionado. La apertura del lapso probatorio tiene excepciones en las cuales no hay lugar a apertura del lapso. Según el artículo 389 del Código de Procedimiento Civil, no habrá apertura al lapso probatorio cuando el punto sobre el cual verse la demanda, bien sea por medio de esta o de la contestación, sea de mero derecho, cuando el demandado haya aceptado los hechos en el libelo y haya contradicho solamente el derecho, cuando las partes de común acuerdo decidan pedir por separado que el asunto sea dirimido de puro derecho. Cuando la ley establezca que la prueba instrumental solo es admisible hasta y deberá presentarse hasta el acto de informes. El término para promover las pruebas es de 15 días para el lapso de promoción y de 30 días para el lapso de evacuación, y las mismas se computan como está establecido en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil. La regla general de la promoción de las pruebas la establece el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. En nuestro sistema, la promoción de las pruebas es la primera prueba del lapso probatorio y se divide en dos periodos, el de promoción y el de evacuación de las pruebas. Dentro de los primeros 15 días de este lapso probatorio, las partes deberán promover todas las pruebas que tengan, a excepción de las que no estén contempladas en la ley. Las excepciones a la regla anterior son varias. Algunas pruebas deben promoverse con el libelo de la demanda. Esto está contemplado en el artículo 390, ordinal 6 del Código de Procedimiento Civil. Algunas pruebas deben promoverse tal como lo establece en el artículo 340 en su ordinal 6 del Código de Procedimiento Civil. De común acuerdo, las partes se permitirán evacuar aquellas pruebas en las que ellas tengan algún interés en cualquier estado
y grado de la causa. Esto está establecido en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. Vencido el lapso de promoción, se abre automáticamente el lapso de oposición, el cual tiene una duración de 3 días, tal como lo establece el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil. Este es un lapso de mucha trascendencia en el procedimiento probatorio, porque en él se controla y se fiscaliza las pruebas. Se establece el principio de control y de fiscalización de las pruebas, en el cual se le garantiza a las partes, se le asegura a las partes la garantía de la defensa. El contenido de la oposición puede referirse al medio de prueba o el hecho que se pretende probar con el medio. Son legales todos los medios de prueba que no sean prohibidos por la ley y que sean conducentes a la demostración de las pretensiones, conducentes para la demostración de los hechos en los cuales se fundamenta la pretensión. Vamos a hablar ahora de la admisión o la negativa de la prueba. Corresponde al juez, 3 días posteriores al lapso de oposición de las pruebas, dictar la providencia de admisión o de negativa de las mismas. Esto se encuentra establecido en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil. En esta etapa se concreta el juicio del juez acerca de las razones de la inadmisibilidad o rechazo invocadas por las partes en la etapa de oposición a las pruebas. Dentro de las características de la admisión o negativa de las pruebas primero, es un auto o providencia interlocutoria porque resuelve exclusivamente la admisibilidad o negativa de las pruebas objetadas. Como segunda característica, se fijan por el juez los hechos admitidos por las partes cuando éstas han ejercido la facultad que les permite el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil. Si hubiese oposición, como tercera característica, si hubiese oposición a alguna de estas pruebas, la misma no se evacuará sin la respectiva providencia, sin perjuicio de la sanción administrativa que establece el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil. Como cuarta característica, el auto de admisión determina la apertura del lapso de evacuación. La ley autoriza la evacuación de las pruebas sin providencias de admisión. Esto está establecido en los artículos 398 y 399 del Código de Procedimiento Civil. Como quinta característica tenemos el auto de admisión no es valorativo de las pruebas ni prejuzga sobre el mérito de las mismas, las cuales, por su naturaleza, pueden siempre desecharse. La evacuación de las pruebas cierra el proceso de adquisición de pruebas para el proceso, con excepción de aquellas que puede ordenar el juez de oficio una vez concluido el lapso probatorio. Esto está establecido en el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil. El lapso ordinario para la evacuación de las pruebas es de 30 días, contados a partir de la admisión de la prueba o desde que éstas se tengan por admitidas. Esto lo estatuye el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil. Estatuye o establece en este caso el artículo 401 que, concluido el lapso probatorio, el juez podrá mandar a realizar algunas diligencias. Como ejemplo, podemos hacer mención de que el juez podrá ordenar en este caso y interrogará a uno de los litigantes sin juramento algún hecho que resulte dudoso u oscuro,
Podrá también solicitar la presencia de alguno de los testigos aportados por las partes para interrogarlo con referencia a algún detalle que no le haya quedado muy claro al juez. La duración del lapso probatorio puede sufrir una extensión cuando sea necesario extender el término extraordinario para la evacuación de pruebas en el exterior, y esto está previsto en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. El término extraordinario solo exige la existencia de las circunstancias de las cuales hace mención la norma, que lo que se intentare probar haya ocurrido en el lugar donde haya de hacerse la prueba, que haya constancia de que los testigos que deben declarar residan en el lugar donde haya de evacuarse la prueba, que en el caso de ser instrumental la prueba, se exprese en la oficina donde se encuentren los documentos o las personas que tengan posesión de las mismas. Tribunal con asociado. Después de concluido el lapso probatorio, las partes tienen un lapso de 5 días para la solicitud de la constitución del tribunal con asociados, pero en caso de faltar 2, se declarará desierto el acto. La finalidad del tribunal con asociados es la de definir la controversia. Una vez dictada la sentencia, este cesa en sus funciones y se agota la función jurisdiccional de estos jueces. Como se hizo mención anteriormente, la función jurisdiccional de los jueces no es perpetua, antes bien, por el contrario, su función se extingue porque precisamente fueron llamados a cumplir el deber de dictar la sentencia. Establece el artículo 511 del Código de Procedimiento Civil que, de no haberse realizado, tal como lo establece el artículo 118 del Código de Procedimiento, la constitución del Tribunal de Actos, los informes de las partes se presentarán a los 15 días al vencimiento del lapso probatorio, a cualquier hora de las que esté establecida en la tablilla a la que se refiere el artículo 192 del Código de Procedimiento Civil. Estatuye el artículo 512 que las partes entregarán su informe por escritos, los cuales se agregarán a los autos, y a petición de las partes el juez le puede permitir unos días adicionales para que los mismos procedan a la lectura de sus respectivos informes. De no ser presentados los informes, esto no va a causar interrupción de la causa y el tribunal, por su parte, dictará el fallo según lo establece el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil. Por su parte, el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil establece que las partes pueden, luego de leídos los informes, establece el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil que las partes, una vez entregadas al tribunal los informes, las mismas harán atención a las observaciones sobre los informes de cada una de las partes. Esto lo deben realizar dentro de los 8 días siguientes a esta acción y vale lo mismo del artículo 511, donde se establece que puede ser realizado bajo lo que indica el artículo 192 del Código de Procedimiento Civil. Autos para mejor proveer sentencia. Estatuye el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil que una vez entregados los informes
dentro del lapso perentorio de 15 días, podrá el tribunal, si lo juzgare procedente, dictar auto para mejor proveer, en el cual acordará hacer comparecer a algunos de los litigantes para interrogarlos sobre algún hecho que sea de dudosa procedencia u oscuro, la presentación de algún instrumento que forme parte de las pruebas del proceso y que se juzgue necesario para revisar el caso. Que se practique alguna diligencia sobre los puntos que solicite el tribunal de la causa, que se practique inspección judicial en alguna localidad y se establezcan puntos y se forme un croquis, o bien que se tenga a la vista un archivo público, se ponga certificación de algunas actas, siempre que en el pleito del cual estamos tratando haya alguna circunstancia y que tenga relación el uno con el otro. Esta iniciativa probatoria del juez está autorizada con los hechos de la causa o con algún dato que aparezca del proceso y autoriza la llamada del testigo ya promovido por una de las partes que no haya rendido su declaración o de otro que aparezca mencionado en alguna de las pruebas o en alguno de los actos procesales de las partes. Muchas gracias.